Por eso nosotros tenemos que tener un historial médico cuando la persona aplica por seguros de vida. Ahora, hay algo muy importante. Nosotros tenemos lo que se llama evaluación de riesgo sin examen. El 90% de las aplicaciones que nosotros recibimos son aplicaciones sin examen. Su cliente no va a tener que tener un examen. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hay que hacer examen, hay que sacar sangre. Y a mucha gente no les gusta que los pullen, ¿verdad? Incluyéndome a mí. No me gustan las inyecciones y muchas personas, yo tengo casi 20 años en la industria y yo he sido agente como ustedes. Yo también vendí seguros de vida, por eso entiendo lo que ustedes hacen. Hay muchos clientes que necesitan seguro, que quieren seguro y cuando ustedes le dicen que hay que pullarlos, te dicen que no, ¿verdad? Entonces, con esta plataforma, ustedes pueden ofrecer seguro de vida sin examen médico. Algunos de estos aplicantes van a necesitar una llamada telefónica. Es para llamarlos y hacerles preguntas con respecto a su salud. ¿Ha fumado en los últimos 10 años? ¿Ha tenido algún tipo de diagnóstico de alguna enfermedad? Una serie de preguntas que se le va a hacer por teléfono. Normalmente esa entrevista dura unos 30 minutos. Puede durar un poco más dependiendo de lo que se tarde la persona también en responder. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la persona miente? ¿El cargo cae en la persona o en el agente que le está vendiendo? Excelente pregunta. La pregunta es, ¿qué sucede si el cliente miente? Si eso cae, ¿es problema del cliente o del agente? No va a ser problema del agente. Si el cliente miente, el que se mete en problemas es el cliente. Porque cuando ustedes hacen su curso para sacar su licencia, ustedes aprenden allí que las compañías tienen hasta 3 años para cancelar pólizas. Las compañías pueden buscar información o recibir información de pólizas que fueron vendidas en el pasado. Y si, por ejemplo, el cliente nos dijo, yo no he fumado, ¿verdad? Y se le dio una clasificación de riesgo como no fumador, y nosotros nos enteramos de que la persona consumía algún tipo de nicotina, porque no es solamente fumar. Recuerden, si la persona consume la nicotina de otro tipo de manera, también se considera fumador, porque el efecto en el cuerpo es el mismo, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta que la persona mintió, se le cancela la póliza, se le regresan las primas que se le pagó, pero ya. Y eso es una tacha o una marca negra que queda en el expediente de esa persona, porque cuando esa persona quiera aplicar a seguros de vida con cualquier compañía, esa compañía va a recibir un reporte digital que va a decir que esa persona ya había mentido anteriormente. Entonces, muy importante, díganle a sus clientes que tienen que ser 100% honestos, porque si mienten, lo vamos a saber. Nosotros recibimos reportes médicos, nosotros recibimos reportes de su cómo manejan, ¿verdad? La parte del MVR, que es el Motor Vehicle el reporte de Motor Vehicle. Recibimos también un reporte que nos dicen las prescripciones, las medicinas que esas personas les han mandado en los últimos 10 años. Y si la persona no es honesta, van a pasar 2 cosas. El proceso se va a demorar mucho para que le den la cobertura y probablemente le pueden cancelar la póliza más adelante. ¿Una preguntita? ¿Qué si la persona está saludable, digamos? Sí. En eso, unos 2-3 meses más tarde, le diagnostican un terminal illness. Sí. ¿Qué hace la compañía? ¿Va a pagar? Perfecto. La pregunta es si la persona cuando aplicó estaba en excelente estado de salud, pero 3 meses después la diagnostican con algún problema. Sí se le paga. Y puede ser 60 días después, porque sucedió después. Ahora, si nos enteramos que el diagnóstico fue antes de la aplicación, no la vamos a pagar, ¿ok? Entonces, para que sepan, si el problema es diagnosticado después de la compra o incluso de la aplicación, se paga el claim. Otra pregunta. Sí. ¿Por qué la compañía tendría este riesgo de agarrar a una persona sin un examen médico? Porque por los reportes que recibimos, es excelente pregunta. ¿Por qué nosotros aceptaríamos un cliente sin hacerle examen médico? ¿Por qué no tomaría ese riesgo la compañía? Perfecto, y es porque nosotros recibimos reportes. Todas las compañías de seguros de vida tienen acceso a un reporte digital donde vamos a saber si esa persona ha tenido algún diagnóstico en los últimos 7 o 10 años, si esa persona ha ido al doctor en los últimos 7 o 10 años, cuáles son las conversaciones que ha tenido. Cuando ustedes van al doctor, ¿se acuerda que la enfermera le hace preguntas? Sí.
cómo se ha sentido, ha tomado medicinas, todo eso queda en un récord que las compañías de seguro tenemos acceso. Si nosotros vemos que esa persona hace 3 años se le diagnosticó un cáncer o algún tipo de enfermedad o algún tipo de medicamento por depresión, nosotros probablemente vamos a tener que ordenar un examen médico en ese momento. Entonces sí aceptamos riesgo, pero también el riesgo es limitado por esos reportes que recibimos, que son reportes ¿Hay digitales. diferencia en la póliza teniendo examen al momento de comprar o no tener el examen, y hay diferente costo? Excelente pregunta. Si hay diferencias entre la póliza sin examen o la póliza que necesitó examen, es exactamente la misma póliza. No hay una mejor que otra. Entonces simplemente probablemente el examen se necesitó para darnos cuenta que no había un problema mayor. ¿Sí o no? ¿Qué tan enfermo, qué enfermedades puede tener el cliente para poder todavía aplicar para su póliza? La pregunta, ¿qué tan enfermo una persona puede estar para poder aplicar? No te lo puedo decir, porque eso lo tiene que decidir el underwriter. Nosotros tenemos un equipo que en base a los reportes que recibimos, ellos pueden determinar si se les puede dar protección o no. Hay veces, recientemente una señora que está aquí, que es agente de acá, que está presente, nos envió un caso que nosotros dijimos que no podíamos ofrecer cobertura, pero fue pospuesta por 12 meses. Quiere decir que esa persona tiene un historial médico no muy bueno. Nosotros no estamos diciendo que no al 100%, pero le dijimos, tenemos que esperar 12 meses y ver si durante los 12 meses la persona está estable y no tiene una recaída. Si está estable, a los 12 meses podemos ofrecerle cobertura. Tomás, ¿Sí? soy doctor pediátrica. Sí. Muchas veces mi paciente tiene congenital abnormalities o autism o mongoloid. Se puede porque yo sé que no puede aceptar, pero es puede rider para parientes. Correcto. La pregunta es si hay niños que tienen problemas como de retraso mental que probablemente le puede evitar que se les dé cobertura. Cada caso es distinto. Nosotros necesitamos tener un historial del paciente. Que el underwriter vea cuál es el historial del paciente, si probablemente el problema está en la familia. También hay veces que se puede ofrecer cobertura, pero le decimos, le podemos dar la cobertura por muerte, pero no podemos darle cobertura por los beneficios en vida. Dependiendo de la condición de la persona, nosotros podemos ofrecer ciertas cosas y eliminar otras. Pero siempre va a ser caso a caso. Tenemos que verlo, no podemos generalizar. ¿Sí? Gracias. De nada. Perfecto.